Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha muy bien, doctor. Buenos días. Perfecto, muchas gracias. A ver, entonces, empezamos ya casi. Em, bueno, bueno, estamos esperando que se conecte la ponente. Ok. Bueno, esperamos unos minutos a que se conecte la ponente y comenzamos. Ya está por conectarse la ponente, no tardamos en iniciar.
Pedimos disculpas por el retraso. Esperamos unos minutos más.
Hola, buenos días. Hola, Rocío. Bueno, primero que nada, mil disculpas. Fue un error de nuestra parte el no enviarle el enlace a Rocío con Sí, tiempo. sí. Pedimos disculpas y bueno, procedemos a iniciar lo más pronto posible. Mm, Déjenme ver que por aquí puse algo para... Y bueno, bienvenidos a esta sesión de nuestro seminario permanente de interacciones de la tecnología digital con la educación y la sociedad. En esta ocasión nos da mucho gusto recibir a Rocío Adela Andrade Casares, que es licenciada en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara. Se desempeña como docente investigadora de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro. Imparte clases en la licenciatura en Innovación y Gestión Educativa y en el doctorado de Educación Multimodal. Ha impartido seminarios de metodologías de la investigación en diplomados, maestrías y doctorados. En licenciatura participa como titular de los laboratorios de docencia 1 y 2, didáctica, evaluación del aprendizaje, evaluación de procesos psicoeducativos y de investigación teórica y empírica 3. Es miembro titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, asociada de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, miembro de la Red de Investigadores y Docentes de México, América Latina, Andorra y España, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1 de la CCT, y coprofesora con perfil PRODEP. Y bueno, hoy está aquí para hablarnos sobre el proyecto de la formación para la investigación en un doctorado virtual profesionalizante del área de educación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora Andrade, y le dejamos la palabra. Adelante. Presento. Bueno, pues ya está. ¿Se ve bien? ¿Se oye bien? Se oye bien y se ve bien. Muchas gracias. Ok, pues bueno, les voy a presentar un poco de la investigación que tengo que se llama la formación de investigadores en un doctorado virtual del área de educación. Estuvimos trabajando una servidora y como colaboradora la maestra Mariel Gudiño Rivas, que es profesora también de la Universidad Autónoma de Querétaro y que trabaja en el campus Amialco. Y ella es estudiante, es profesora, pero es estudiante y fue mi colaboradora estudiante en esta investigación. Pues bueno, en esta parte, por ejemplo, de dónde se realizó la investigación, se realizó en la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro. El posgrado en cuestión, el que analizamos, es un programa educativo no escolarizado de tipo virtual, o sea, es un doctorado que funciona básicamente con trabajo en línea y sí se hacen 3 sesiones, por ejemplo, una al inicio, una en medio, una al final, de manera síncrona, pero es como para conocer a los estudiantes, para verlos, para la parte de la retroalimentación. Y bueno, son 3 sesiones que se organizan durante todo el semestre. El semestre de nosotros consta de 18 semanas. Entonces, bueno, por lo regular hay como actividades cada semana y hay 3 sesiones síncronas, nada más en cada materia. Y bueno, dependiendo, hay materias que están orientadas a la parte teórica, como a la parte de profesionalización, y hay materias que están muy orientadas a la investigación y que son los seminarios de investigación, seminarios de tesis, hay otros que se llaman seminarios de investigación e intervención y otras que son las estancias profesionalizantes. Digamos que hay un eje fuerte de esta área metodológica. Y bueno, el objetivo de la investigación, pues fue analizar el proceso de formación de investigadores e investigadoras en un posgrado de la Facultad de Psicología y Educación, focalizando la atención en la formación doctoral y en la manera en que los agentes investigadores forman para la investigación a sus estudiantes. Aquí había que como que sacar esta parte de cómo se forman los formadores y cómo se están formando los estudiantes que tenemos ahora en el doctorado. Que bueno que ahí esto tiene como base pues mucho los trabajos que hace la doctora Moreno Vallardo. Si ustedes la ubican bien, ella está también ahí en Guadalajara, es profesora del doctorado en educación ahí en Guadalajara
Y pues bueno, más o menos de ahí traigo como esta línea que he ido desarrollando también para ver cómo se forman los investigadores, cómo se forma para la investigación. Y ahorita, digamos, como la parte nueva es cómo estamos trabajando esta parte en un doctorado virtual. Entonces, bueno, aquí, déjenme, muevo esta, se me, se me mueve la barrita que tengo aquí arriba. Déjenme, me regreso. Bueno, aquí básicamente tenemos la parte teórica que nos habla de la formación doctoral. O sea, es cómo se está formando en el doctorado y bueno, tenemos, por ejemplo, a los autores clásicos, que justamente es Moreno Vallardo, Corina Smell, que es Lías Añudo, y bueno, entre otros autores como Rafael Sánchez Puentes. Pero aquí en la parte de la formación doctoral, pues estamos retomando también otros autores que hablan justamente de esta formación, cómo se da esta formación de alto nivel, cómo se forma la identidad, que esto es algo bien, bien interesante, es cómo estamos formando a este investigador y cómo estamos construyendo sus procesos identitarios, porque también muchas veces los estudiantes no se la creen, que están formándose para hacer investigación y que su doctorado tiene esta parte de formación de investigadores, pero no tienen una identidad de investigador, ¿no? Entonces de repente dicen, no, pues yo no hago investigación, no, yo no soy investigador. Entonces, bueno, esta parte de la formación identitaria es algo interesante y también las competencias de investigación, o sea, cómo formas a estos investigadores para que hagan investigación y cómo estás trabajando ese proceso de formación. Entonces, bueno, ahí hay una autora que es Carmen Díaz Basso, que es una autora peruana y que nos habla mucho de estos elementos de la formación de alta calidad, de la identidad, de las competencias. Y bueno, ella nos dice que en el doctorado se movilizan los recursos de la ciencia, bueno, se movilizan los recursos cognitivos, reflexivos, se hace ciencia, se hace tecnología y se promueve la innovación. Y si todo esto se investiga y se discute y se reflexiona en el proceso de la tesis. O sea, el proceso de la tesis es la parte, digamos, donde estás formando a este futuro investigador. O sea, es como la interacción más interesante que se va a dar. Por ejemplo, la doctora Moreno Vallardo dice que el doctorado no es la tesis y que la tesis no es el doctorado, pero sí es parte fundamental del mismo. Entonces, bueno, también hay otros autores que nos hablan de la pedagogía de la formación doctoral. Entonces, esto es decir, cómo se desarrollan estas competencias investigativas, cómo se hace la transferencia entre, como decía Chevallar, ¿no? Del saber sabio al saber que vamos a enseñar. Entonces, en esta parte es cómo se hace la transferencia de estos saberes entre los formadores y los estudiantes que están en formación y cómo se va haciendo esta transferencia y cómo se va también como desarrollando este proceso identitario. Entonces, bueno, aquí nos dice, en esta pedagogía de la formación doctoral, pues hay un intercambio de ideas, un intercambio de conocimiento, un intercambio de reflexiones, hay una construcción colectiva que se va dando entre docente o formador, estudiantes y estudiantes, también en esa parte de la interlocución de aprender y desaprender también cosas, aprender cosas nuevas, aprender nuevas estrategias, aprender nuevas formas de hacer las cosas y desaprender las formas que ya son caducas o los conocimientos ya superados. Y bueno, hay procesos epistemológicos también, procesos teóricos, prácticas, conceptualizaciones. Y algo importante de esta pedagogía de la formación doctoral es el cambio identitario. O sea, es que empieces a ser un investigador y que empieces a tener como esta, digamos, como concepción o este ethos de lo que significa ser un investigador y cómo también este cambio identitario se tiene que dar. Entonces, bueno, también cómo se van enfrentando los desafíos y las prácticas formativas en este proceso. Y bueno, en la parte de la metodología, ahí esta parte es un estudio de caso instrumental, nos estamos apoyando con Stake, con Simmons, que justamente nos hablan de cómo es el estudio de caso, cuáles las estrategias que se van a ocupar o las técnicas de investigación y de recolección de datos, cómo se hace, por ejemplo, un caso, qué implica hacer un estudio de caso. Y justamente aquí lo que estamos haciendo en este estudio de caso, pues fue la parte de cuestionarios en Google Forms. Recuperamos información con estudiantes, con egresados, con docentes. Hicimos, por ejemplo, cuestionarios que enviamos, estuvimos haciendo como 3 envíos, el envío inicial, luego el otro envío intermedio, otro envío final. Bueno, aquí la participación pues fue lo más que obtuvimos, ¿no? También aquí yo creo que también hay que decir que hace falta cultura de investigación y ustedes pueden ver quiénes son los que más participaron, pues los estudiantes en activo, los egresados también tuvieron una buena participación,
pero los que menos participaron fueron los docentes formadores. En este caso, por ejemplo, hubo quien me contestó, es que yo no tengo clase, ¿no? Yo no soy docente, yo nada más asesoro. O yo no soy docente del posgrado, yo nada más tengo tutorías. O yo no soy docente, yo nada más participo en comités. Entonces, hubo gente que contestó y me dijo eso, hubo gente que no contestó y que tampoco contestó el cuestionario y que se les enviaron 3 avisos y dije, bueno, primero, segundo, tercero y ya. Tampoco si la gente no quiere participar, pues no se les puede forzar a participar porque una de las características justamente es que todos los instrumentos son anónimos, son confidenciales y son voluntarios. Entonces ahí participa, pues el que quiere participar. Decimos, es como el llamado a misa, pues tú llamas a misa y el que quiere va y el que no, pues no va, ¿no? Aunque oiga la campana, dice, no, pues no voy. Entonces aquí también la gente tuvo esa opción de decir, sí, pues no contesto, o sí, pues no quiero, o sí, pues no tengo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron entrevistas a profundidad a estudiantes, a graduados y a egresados. La participación, como les dije, fue anónima, fue confidencial, hubo una carta de consentimiento para las entrevistas y bueno, esta investigación fue aprobada por el Comité de Bioética de la UAC. En su inicio, cuando se hizo este planteamiento, se revisa el protocolo, se revisa, digamos, el proyecto de investigación y se aprueba por parte del Comité de Bioética. Entonces, bueno, todos estos datos cualitativos se procesaron en el Atlas T y se hicieron, por ejemplo, las categorías de análisis, los códigos y bueno, la supercategoría, que ya es lo que tenemos un poquito más avanzado. ¿Y cómo participaron, por ejemplo, los estudiantes? Dentro de estos cuestionarios de Google también salieron datos cuantitativos, aunque lo fuerte son los datos cualitativos. En la parte, por ejemplo, de datos cuantitativos, quisimos hacer aquí como una comparación de esta información. Por un lado, los estudiantes en activo, por otro lado, los egresados y los titulados, como para ver si había alguna diferencia de datos de qué piensan los egresados y qué piensan los estudiantes en activo. Entonces, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, el sexo de los participantes. La mayoría son mujeres, ¿no? En ambos casos, la mayoría son mujeres. En el caso, por ejemplo, de los egresados y titulados, son menos hombres los que hay. Y en el caso de los estudiantes en activos, hay digamos que una proporción mayor de mujeres, pero sí existen más compañeros también ahí. La edad de los participantes, por ejemplo, vemos que el rango más fuerte está entre 41 y 45 años, que son nuestros estudiantes en activo, y en el caso de los egresados y titulados es entre 36 y 45 años, más o menos están en sintonía el rango de edad de ambos grupos de participación. Acá, por ejemplo, ¿cuál es su formación de maestría inicial? En el caso de los estudiantes podemos ver que hay como múltiples maestrías, o sea, hay múltiples, digamos, como maestrías de procedencia, no solamente son gente del área de educación y no solamente son gente del área de psicología, porque al ser una facultad de psicología y educación, pensaríamos que solamente llegan psicólogos y educadores y no. O sea, llega gente de administración, de negocios, de literatura, de informática, de gestión para el aprendizaje, de maestría en ciencias sociales, de maestría en administración de recursos humanos. Y bueno, en el caso de los egresados y titulados, psicología del trabajo, maestría en ciencias de la educación, teorías psicoanalíticas, teorías de innovación en entornos virtuales. Y bueno, podemos ver que los egresados proceden de muchas maestrías, no solamente de Querétaro, sino también de otros estados. Y bueno, y cuando les preguntamos de los años de experiencia laboral, en el campo educativo y en el campo profesional, desde que comenzó a laborar hasta la fecha actual, pues bueno, aquí el mayor promedio son 20 años y bueno, y todos los que siguen abajo son 12 años, o sea, entre 20 y 12 años son los que tienen de experiencia y los que menos tienen experiencia en el caso de los estudiantes son 4 años de labor educativa o de labor en el campo de la educación. En el caso de los egresados, pues el promedio más es de 14 años y algunos tienen 21 años. Hay algunos estudiantes que tienen 21 años y otros tienen 14 años y los que menos tienen son 7 años, que digamos que ahí se ve como el periodo del doctorado que dura 3 años. Acá están en 4, acá están en 7, ¿no? Los que menos experiencia tienen. ¿En qué nivel educativo trabajas? Acá, por ejemplo, ¿cuál es el nivel educativo en el cual están insertados nuestros estudiantes? En ambos casos, el nivel educativo en el cual trabajan es licenciatura, aunque hay estudiantes que trabajan en comunidades, algunos trabajan en licenciatura y en posgrado, dan clases en maestría, o asesoran tesis en maestría, o tienen cursos o seminarios en maestría,
otros, por ejemplo, en básica primaria, en nivel medio superior, en nivel básico primaria, pero la mayoría está en educación superior. Lo mismo acá podemos ver nivel superior posgrado, pues es muy poca gente, licenciatura y posgrado, asesoría académica, nivel medio superior, que bueno, hay mucha gente de prepas también, y nivel superior, que es el que domina. En esta otra pregunta dice, en tu puesto actual, ¿ocupas lo aprendido en los seminarios de investigación, seminarios de tesis o estancias profesionalizantes, o lo que has aprendido de investigación educativa durante el doctorado? Y casi todos dicen que sí, excepto aquí una persona dice que no. Y en el caso de los egresados, todos dicen que sí ocupan lo que han aprendido en el doctorado. Y entonces, por ejemplo, acá, esta pregunta, ¿te consideras un investigador educativo? Obviamente los estudiantes dicen estoy en proceso, más del 52%, 36% dicen sí, yo sí me considero un investigador educativo y el 12% dicen no. Y acá, por ejemplo, los egresados que todos deberían ya estar dedicados a estas labores de investigación, de docencia, el 57% dicen que sí se consideran que son investigadores educativos y el 42.9% dicen que no se consideran que sean investigadores educativos. Y bueno, finalmente, aquí en la parte ahora de los profesores formadores, aquí les preguntamos también, por ejemplo, vemos si son hombres, son mujeres, la mayoría, casi dos terceras partes son mujeres, una parte son hombres. Por ejemplo, el tipo de contratación, aquí el verde dice que son profesores de tiempo completo, la línea azul dice son profesores invitados, quiere decir que son profesores que no trabajan en la UAC, pero que son profesores que los invitan a dar una clase, un seminario, pero digamos que son profesores, no sé, de Chiapas o de, no sé, por ejemplo, de Michoacán o de otros lados. Entonces, bueno, aquí el 11.1 dice son profesores de honorarios que están dando clases en el doctorado y son profesores quizás de la misma universidad. Y el 11.1 también dice profesor de tiempo libre. Eso quiere decir que son profesores que ya tienen derechos laborales, pero que todavía no tienen una categoría de tiempo completo. Están en proceso de obtener un tiempo completo. Acá de este lado dice, ¿cuántos años de experiencia tiene usted? En el caso de los formadores, desde 0 a 5 años, que son los que más tienen experiencia en este rubro, y 21 a 25 años son como una mínima parte, de 11 a 15 años una mínima parte, y también hay una parte de profesores que tienen de 6 a 10 años, aunque la mayoría de profesores están en este rubro de 0 a 5 años. En este caso quiere decir que son profesores jóvenes que están haciendo este proceso de formación de investigadores en un posgrado, pero son jóvenes. Entonces, tipo de contratación, ya lo vimos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la mayoría, 55.6, están en el nivel 1. Hay otros que son candidatos, que estos son los profesores jóvenes, y 11.1 son los profesores consolidados, que ya son en el nivel 2. Entonces son los menos profesores y la mayoría está en el nivel 1. Dice, ¿tiene perfil deseable PRODEP? Sí, 77.8%. Para tener el perfil deseable, pues tiene que tener como hacer investigación, hacer docencia, hacer tutoría, hacer gestión y sobre todo tener tiempo completo. Y este 22.2, pues son los invitados, son los de honorarios, son los tiempos libres, son los que no tienen el tiempo completo y que siguen, que están dando clases aquí en este doctorado. Dice, en la actualidad tiene tesistas en el doctorado. Te dicen, sí, tengo un tesista, sí, tengo dos tesistas y no, no tengo ninguno. Entonces, bueno, ahorita que va a entrar la nueva generación, justamente se hace como el conteo de quién tiene tesista, quién necesita tesista, quién ya tituló a su tesista, quién no tiene y puede asesorar a tesistas, y bueno, más o menos ya se ve cuál es la capacidad que tiene el doctorado. Entonces, bueno, aquí en esta parte, por ejemplo, ¿qué es un doctorado? ¿Qué es un doctorado? Y qué es lo que se hace en un doctorado. Por ejemplo, aquí comenzamos en esta parte de la tutoría, como la parte esencial de lo que se hace en el doctorado. Ya habíamos dicho que la tesis es muy importante. Y bueno, ahí en este caso, que es un doctorado de profesionalizante, se habla de proyectos de intervención, no de tesis de investigación, sino más bien de tesis profesionalizantes y tesis que hacen intervención. Entonces, por eso se habla de un proyecto de intervención. Y en esta parte, por ejemplo, dice, hay que evitar la simulación, que fue algo de lo que dijeron los profesores. Hay que evitar la simulación, hay que evitar como el aplauso siempre, ¿no? Y dice, hay que promover el trabajo sistemático bien fundamentado. O sea, no,
no hay como que decir, ay, sí, muy bien, muy bien, muy bien, si no está el trabajo muy bien, o sea, si no está el trabajo muy bien, pues haz las correcciones, hazle los comentarios, hazle las sugerencias y no caigamos en la simulación de que todo está bien, sino que realmente tengamos esta parte de retroalimentación a los estudiantes. Entonces, bueno, aquí la tutoría se da también en los comités de tesis, en los coloquios de investigación, se da la retroalimentación con los pares doctores que son formadores o con otros doctores durante los comités de tesis o durante los coloquios y también con el director de tesis, o sea, principalmente con el director de tesis. En esta parte es el que da el seguimiento, es el que da la retroalimentación, pero también existen estos otros momentos que son la parte de los comités y de los coloquios. Y bueno, acá en la parte del doctorado te dice, hay estudiantes que son diferentes, o sea, hay estudiantes que son diferentes con diferente motivación, con diferente tiempo, con diferente experiencia previa, con diferente producción, con diferente identidad. Entonces, no son estudiantes iguales, no todos tienen la misma motivación, no todos tienen las mismas capacidades, incluso diría yo, y no todos tienen el mismo tiempo disponible para el doctorado, para hacer sus tareas y para integrarse a estas actividades de investigación. Y bueno, entonces son estudiantes diversos con diferentes motivaciones y características, y por lo cual también no todos están interesados en la investigación. De repente es como común encontrar que te dicen, no, es que a mí no me gusta la investigación. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿qué haces en un doctorado? Entonces, no, es que yo quiero para mi plaza, o quiero para obtener un mejor salario, o quiero para subir en el tabulador. Entonces, no todos están ahí porque les gusta la investigación, pero sin embargo llegan a un doctorado y se van a encontrar la investigación, sea un doctorado de profesionalizante o sea un doctorado de investigación, pues sí o sí va a haber investigación. Y a veces te dicen, no, es que a mí no me gusta, pues ni modo, ¿no? Pues ya estás aquí, eso te aguantas o te vas, pero sí hay investigación. Entonces, bueno, aquí las materias que apoyan la formación de investigadores, pues están estas: seminario de tesis, proyecto de investigación e intervención, taller de tesis, estancias profesionalizantes, y son las materias y los seminarios que dan estas herramientas teóricos metodológicas para hacer investigación. Y bueno, aquí en la parte de cómo se forman los investigadores, esto es lo que nos dijeron los profesores. Nos dijeron pues en la práctica de la investigación, o sea, nos formamos en la práctica, tomando cursos, tomando seminarios. Principalmente nos dijeron, nos formamos en el doctorado bajo la tutela de un investigador, o sea, ahí fue donde nos formamos como investigadores. Y también te dicen leyendo, escribiendo, haciendo correcciones, publicando, ¿no? Ensayando como esta parte de la escritura científica. Te dicen con la experiencia en el campo, ¿no? Ya en la parte práctica de cómo se hace investigación, y te dicen, y con la asesoría de un investigador consolidado o con experiencia, Rocío, ¿sí? perdón, una pregunta. ¿Es esta la información es de los dos grupos o de los tres grupos o nada más es de los docentes? Esto es de los docentes. Los docentes, ok, gracias. Esto es lo que dicen los docentes, sí. Entonces, bueno, aquí nos dicen ellos con la experiencia, con la asesoría, buscando información. Te dicen aprendiendo a buscar información. ¿Se acuerdan que antes nos daban cursos hasta de operadores booleanos y de bibliotecas digitales? Entonces ellos nos dicen, bueno, hay que saber buscar información, hay que saber cómo filtrar la información, detectar la información que es válida, cuál es la información que sí es como científica y cuál información no es científica, y saber dónde buscar y cómo buscar. Entonces también te dicen aquí en la parte de la dirección de tesis, yo me formé con mi director de tesis, fue el que me formó, fue el que me ayudó a desarrollar mis habilidades, me formé escribiendo, ya en la parte de la investigación, me formé en la experiencia de la asesoría, colaborando con colegas, ¿no? En la parte de los cuerpos académicos, las líneas de investigación. Acá nos decían generando productos válidos para el SNI, para el PRODEP, o sea, al final creo que aquí es algo perverso, ¿no? Como decir qué es lo que vale, qué es lo que te cuentan. Entonces, así como hacia dónde dirijo la mirada, de decir, bueno, a ver, si ahora me están contando las conferencias, hago conferencias, o si ahora me están contando artículos indexados, pues bueno, voy a hacer artículos indexados. Entonces, aquí, esta es la parte como así, bueno, a ver cómo se va moviendo el campo según lo que también los organismos van moviendo. Algo importante que te dicen es tolerando la frustración. O sea, no siempre es como todo miel sobre hojuelas. Hay muchas cosas que en la investigación no se ven y que a veces no se dicen, pero que sí pasan. Y que bueno, esta parte de tolerar la frustración. Y bueno, aquí a lo mejor desde las políticas, desde favoritismos, desde la grilla, desde
los compañeros que te echan tierrita, ¿no? O te avientan la camionada de tierra. Entonces, bueno, al final los compañeros pues no siempre ayudan, ¿eh? O sea, los compañeros a veces son los que más te meten el pie y los que más te estorban y los que más te ponen en contra. Pero bueno, es parte del trabajo, digamos, parte del saber moverte en un ambiente a lo mejor pesado, conflictivo y de tolerar en ciertos casos aspectos de frustración. Dice, incorporarte a proyectos de investigación, esto es esencial. Entonces a veces decimos que somos investigadores, pero pues no hacemos investigación. O decimos que somos investigadores, pero siempre somos coautores, ¿no? Y no tenemos un proyecto propio registrado o un proyecto propio en el cual yo esté desarrollando la investigación y siempre soy el coautor, ¿no? Y por ejemplo, de repente me ha tocado ser evaluadora y en estos procesos de que ves la parte de los investigadores y tú dices siempre es el coautor 4 o siempre es el coautor 5 y no tiene investigación de primer autor. Entonces siempre es el coautor 4, el coautor 5, el coautor 4, el coautor 5, o no tiene una línea sólida de investigación. O sea, investiga o apoya en lo que lo inviten, pero no tiene una investigación propia, no tiene un tema propio, no tiene identidad propia. Entonces, bueno, esta es la parte que decíamos, es no tienes identidad como investigador, o sea, eres como el colaborador de todo mundo, pero no eres el investigador que tiene una línea propia y que va desarrollando investigación propia. Entonces, aquí también dice participando en eventos académicos, que también es así como yo creo que el arma de doble filo en las políticas. Hubo un tiempo en que ni PRODEP ni SNI valían los congresos y pues la gente dejó de ir a congresos. Y ahora, por ejemplo, que PRODEP sí está contando las memorias en extenso, pues ahora la gente va a decir, ahora sí voy a congresos y voy a publicar mi memoria porque sí me la valen en PRODEP, o ahora sí voy a ir a congresos porque SNI ya me está contando los congresos. Entonces, como que de repente es como que esto lo mueve mucho en la política también, pero sabemos que si eres investigador o estás en proceso de formación, pues estos eventos académicos te ayudan pues, a comunicar la ciencia, divulgar la ciencia y te ayudan también a recibir la crítica, que a veces es lo que luego no nos gusta. La parte, por ejemplo, desde donde me formé en el posgrado, leyendo información reciente del tema, ¿no? ¿Qué tan reciente es tu información? Dice, y participando en grupos de investigación. Que yo creo que aquí es, o te formas en el posgrado con toda esta cuestión del tutor, tutoría y comités y coloquios, o te formas a lo mejor empíricamente con estos grupos de investigación, en los cuerpos académicos, en las líneas de investigación, y empiezas como a hacer tu carrera ahí. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos ya en la parte de los estudiantes y los egresados? En la parte de estudiantes y egresados, encontramos justamente esta categoría que se llama formación para la investigación, con estudiantes en activo, egresados y graduados. ¿Qué es lo que nos comparten? Bueno, pues nos comparten información que nos ayuda a organizar esta red, que nos va hablando de diferentes tópicos, por ejemplo, los coloquios de investigación, la retroalimentación como parte esencial, o sea, ¿qué es lo más esencial en el doctorado y lo más esencial en el proceso de tesis y de formación? Ellos dicen es la retroalimentación. O sea, si no recibo retroalimentación, pues entonces me quedo como inestable o me quedo volando de que no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Entonces, esta retroalimentación de parte de tu comité de tesis, de parte de tu tutor de tesis, de parte del mismo doctorado, que el mismo doctorado tiene la obligación de ir dando estos procesos de retroalimentación en sus seminarios, en sus ejes metodológicos. También aquí te dice, a veces hay problemas en tutoría, no siempre, son un caso, dos. O sea, donde hubo problemas de tutoría, donde tuvieron que cambiar de tutor de tesis, o donde el estudiante no estaba seguro de su tema y cambió tema de investigación. Entonces tú dices, el estudiante que cambia tema ya como al segundo semestre, pues ya va tarde. O sea, vuelve a empezar tema nuevo, tiene que cambiar a lo mejor comité, tiene que cambiar todo el proyecto, toda la estructura, la fundamentación, comenzar de cero y entonces comenzar rezagado esta parte de la tesis. Entonces, ¿sí hay quien cambia tema de investigación? Sí. ¿Es deseable? No. Pero tú dices, bueno, ¿de qué depende? Pues de lo que el estudiante quiera, ¿no? En este caso dice, no, es que el tema no me gusta, no, es que no hay información, no, es que siempre no era lo que yo quería, o me cambié de trabajo y ya no me dejaron hacer la investigación, tengo que hacer uno nuevo. Entonces, bueno, sí hay problemas en tutoría de tesis, algunos casos se dio y que tuvieron que hacer cambio de tutor. En la parte, por ejemplo, de debilidades en la práctica investigativa, aquí ellos dicen es que tiene que ver con cosas que a veces necesitamos y que el doctorado no nos da, por ejemplo. Entonces tenemos que tomar cursos extras fuera del doctorado, como que, por ejemplo, como estadística o estadística, no sé, descriptiva, estadística inferencial
o estadística como muy científica para el análisis de datos, o tenemos que tomar cursos de software especializado en análisis de datos, o tenemos que tomar algo muy específico que necesito para mi tesis. Entonces, bueno, aquí hablan de la plataforma digital y que cómo les ayuda, pero algo que decían y que se quejaban mucho y que yo digo, bueno, a ver cómo, que quieren que sea como el Classroom, ¿no? Como que te avise. Es que la plataforma no me avisa cuando tengo que entregar el trabajo y a veces no me doy cuenta. Tú dices, bueno, pues lleva una agenda, ¿no? Anótalo en tu celular, sigue una agenda, ¿no? No quieres que la plataforma te esté avisando, oye, te falta un día, te faltan 2 días, acuérdate que mañana tienes que entregar esto. Entonces, bueno, la parte de la plataforma digital funciona bien, aunque ellos dicen ya no nos da el recordatorio de lo que tenemos que entregar. Entonces, sí es necesario, dicen ellos que les hagan recordatorio. Yo creo que no es tan necesario, pero ellos dicen que sí. En la parte de la práctica de investigación, en esta parte es cómo se está llevando esta práctica de investigación, con la parte del currículum del doctorado, cómo se está haciendo la producción investigativa, cómo se les da la retroalimentación, cómo se tiene que ver, por ejemplo, en el proceso de formación y cómo se está formando en el doctorado. Entonces, la práctica de investigación en el doctorado, pues es la tesis, es el comité, son los coloquios, tienes que hacer una ponencia en un congreso nacional, tienes que hacer un artículo científico en una revista indexada que tienes que publicarlo antes de que te vayas a titular y que ese es el pase que te dan para, ya una vez teniendo tu congreso, tu revistas, tu publicación en revista científica, teniendo el criterio del idioma cumplido, entonces ya te dan el pase, bueno, y la tesis liberada, pues entonces ya te dan el pase para el examen de grado. Pero entonces aquí sí hay una práctica a lo mejor muy mínima, que es presentar en Congreso Nacional y presentar un artículo científico de tu tesis. Entonces, a lo mejor eso es una práctica mínima, pero es una práctica necesaria para el caso de los doctorantes. Y bueno, acá, por ejemplo, las competencias de investigación y la función también aquí importante del comité de tesis, si funciona o no funciona, qué tanto funciona y qué tanto coincide el comité con el tutor de tesis o con el director de tesis, porque a veces el director dice una cosa y el comité va por otro lado, y entonces lo ideal es como que haya esta confluencia entre lo que dice el director de tesis y lo que dice el comité de tesis, y entonces el estudiante no tenga que estar como diciendo, y si le muevo esto, que me dijo el director, ahora ya descompuse lo que me había dicho el comité que estaba bien. Y si muevo lo que dice el comité, ahora mi director me dice que no está bien, que lo regrese, o que eso no sirve. Entonces aquí cuando hay como esta no sintonía, pues el que sufre es el estudiante, ¿no? Y bueno, hay otra categoría que se llama valoraciones y sugerencias a la formación de investigadores. Esta de valoraciones y sugerencias tiene, por ejemplo, códigos como este, ¿no? El gusto por la investigación. O sea, ¿te gusta la investigación o no te gusta? Entonces, yo llegué al doctorado y tengo gusto por la investigación y tengo gusto por la docencia y pues me va bien, ha sido interesante, he tenido el apoyo, he tenido el seguimiento, pero hay quien dice, es que no me gusta la investigación y te dice acá, no, pues es que yo no soy investigador o yo no quiero ser investigador. Y entonces cuando tú dices, bueno, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí si no te gusta la investigación, si no quieres ser investigador? Ah, no, es que vine por el papel, ¿no? Y que eso es algo que reconocen algunos autores, que hay quienes están en un doctorado porque vienen al proceso de formación y porque quieren aprender más y porque quieren ser investigadores. Y hay otros autores que te dicen, no, hay otros que llegan al doctorado por el credencialismo, porque necesitan el papel, porque necesitan el papelito, el título, pero no por el proceso de formación. Entonces, o hay gente que quiere el doctorado para aprender más, nada más. Te dice, yo no quiero ser investigador, yo nomás vine a aprender más. Entonces ahí como que te quedas también diciendo, bueno, pues es que el doctorado remite también esta parte de formar investigadores. O sea, no nada más es gente que quiere aprender más, porque si nada más quiero aprender más, pues entonces me meto mejor a una biblioteca, ¿no? O bajo libros de internet y los leo, entonces yo estoy aprendiendo más, pero no estoy sometido a un proceso de formación de investigación y no sufro con el proceso de formación de investigación si no quiero, si no me gusta y si no lo pienso ocupar. Pero entonces, si llegas a un doctorado y no te gusta la investigación y no quieres ser investigador, pero sufres el proceso de formación porque no te gusta, entonces, bueno, aquí hay gente que lo sufre. Y hay gente que dice, es que yo no pensé que fuera a venir a encontrar esto. Pues eso es un doctorado. Entonces, que no leíste el mapa curricular, no leíste las competencias de egreso, o sea, no revisaste la información, que llegaste a un doctorado y no sabes a qué venías.
Entonces, bueno, aquí esta parte de los cursos extras ya los había dicho, pero también aquí sale algo importante que es la didáctica de la investigación. La didáctica de la investigación, cómo se forma para hacer investigación, cómo se forma en estas competencias de investigación, cómo formamos la identidad del investigador. Y había por ahí en alguna investigación que hicimos cuando el estado del conocimiento, hablábamos de la identidad del investigador en redes. Por ejemplo, cuando tú googleas a alguien y tú dices, ah, sí, tiene su Google académico, tiene su ORCID, tiene su página de ResearchGate, o sea, tiene su página en LinkedIn, o sea, tiene esta parte como de redes que lo vinculan a un trabajo específico que es la investigación. Pero hay gente que dice que hace investigación y que son investigadores y cuando tú los buscas en internet no hay una huella en donde tú puedas rastrear lo que ellos han hecho. O sea, no tienen una huella digital, no tienen un perfil de Google, no tienen un perfil de ResearchGate. Entonces te cuesta mucho trabajo seguirle la pista a un investigador que no tiene un perfil digital como investigador. Entonces aquí esta parte de la didáctica de la investigación, pues también nos habla un poco de lo que viene siendo es cómo se forman los procesos identitarios y cómo se forman estos futuros investigadores en este proceso de formación doctoral. Y bueno, también en esta parte, digamos que hay algo interesante, que bueno, sigue saliendo lo de la retroalimentación. Hay una parte aquí, dice, hay que mejorar la gestión académica. Y la gestión académica hablan ellos desde cómo solicitas el permiso, cómo te relacionas con la institución, cómo pides apoyo a una institución, cómo se dan estos procesos, por ejemplo, de gestión en las instituciones que se vinculan con la investigación. Y también hay algo que le llaman ellos la valoración del posgrado. Entonces, sí, yo valoro lo que el posgrado me ha dado, sí, yo valoro el proceso de formación, sí, valoro mucho la dirección de tesis, sí, valoro mucho el trabajo que hacemos en la plataforma digital, por ejemplo, o qué es lo que ellos valoran del posgrado. Y también, por ejemplo, a ver, el currículum del doctorado que sigue saliendo como parte esencial, pero también las sugerencias. Entonces aquí, currículum del doctorado, la plataforma digital y también las sugerencias que hacen al doctorado. Y estas sugerencias están en vinculación con los cursos que requieren también. Como decir, ¿qué es lo que requiero para fortalecer mi práctica docente o qué es lo que requiero para fortalecer mi práctica de investigación? Y entonces yo sugiero que se hagan cursos de estadística, cursos de metodología cuantitativa, cursos de análisis de datos específicos como SPS, Atlas T, o algún otro tipo de software que me ayude a analizar los datos. El error que más cometen los estudiantes es que recaban mucha información, mucho trabajo de campo y después ya no saben qué hacer con los datos. Entonces, aparte como decir, bueno, a ver, didáctica de la investigación, ahora qué vas a hacer con esos datos, cómo vas a analizar esos datos y cómo le vas a dar sentido a esos datos. Y ya tengo muchas entrevistas, ya tengo mucho trabajo de campo y ahora qué hago, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte que hay que fortalecer. Y bueno, en esta parte de los códigos más importantes, ¿cuáles son los códigos más importantes? El currículum del doctorado, que ya les había dicho, es un doctorado no escolarizado, es un doctorado virtual, que tiene materias que ayudan a desarrollar la investigación y las competencias investigativas. Tiene, de hecho, un eje completo desde primero a sexto semestre, que son los seminarios metodológicos. Y aparte de esos seminarios metodológicos, tiene 2 seminarios más, que ahorita ya en la nueva reestructura ya son 3 seminarios más de estancias profesionalizantes. Y las estancias profesionalizantes es donde ellos hacen como el trabajo de campo y hacen la recuperación de la información y están como muy metidos en el campo sacando la información y yendo con los sujetos y bueno, teniendo estos diálogos con los participantes, porque como son procesos de intervención, son normalmente en sus espacios y tiene que haber como un proceso de diálogo, de transformación, pero tiene que haber una implicación de ellos también en ese campo. Entonces es como el primer ciclo, el segundo ciclo, el tercer ciclo de recuperación de datos. Y bueno, otra parte importante son la tutoría de tesis. Es virtual, pero también es presencial. Entonces van a decir ustedes, ¿cómo? ¿Cómo en un doctorado no escolarizado? Bueno, los que son de Querétaro, que son de aquí mismo, y cuando hay como dificultades o hay necesidad de citarlos, los citan presencialmente. Si son de Zacatecas o de Chihuahua o de otros lados, pues no, o sea, obviamente la tutoría sería 100% virtual y pues a lo mejor síncrona, no síncrona, pero bueno, cada docente o cada tutor tiene sus estrategias. En promedio, son de 3 a 5 asesorías o tutorías al semestre, aunque hay quienes atienden tutoría cada semana o cada quincena, aunque funciona bien en relación al comité de tesis y el coloquio. Aquí depende también del tipo de estudiante.
En alguna investigación previa, yo también analizaba los tipos de tutores y los tipos de estudiantes. Por ejemplo, hay estudiantes que son autónomos, que tú les dices, haces esto y esto y esto, y les das tarea y se van, hacen la tarea y regresan con la tarea hecha, no sé, a lo mejor en un mes, en 2 meses, y te traen un montón de información ya realizada. Hay estudiantes que son como dependientes, que les tienes que decir, haces luego esto, y los tienes que ir llevando de la mano. Entonces son dependientes. Y hay estudiantes que aunque les digas, pues no te hacen caso, ¿no? Entonces te dicen, no, es que el maestro me dijo tal cosa, no, es que el del comité me dijo tal cosa, y le hace caso a todo el mundo menos al director de tesis. Entonces tú dices, bueno, a ver, tienes, como quien dice, tutor y pareces niño huérfano, de repente no haces caso y andas haciendo todo lo que quieres, pero todo lo que quieres que está mal. Entonces, bueno, en esta parte de la tutoría de tesis, pues depende del estudiante que tengas, pero también depende de cómo son los tutores. Hay tutores que son también muy autónomos, hay tutores que son así como muy directivos, que quieren que el estudiante haga todo lo que ellos dicen, y hay tutores que les dicen, cuando tengas duda, me escribes, ¿no? Que eso ya lo había visto en otra investigación previa, esos tutores de cuando tengas duda me escribes y el estudiante se va por la libre y pues es como muy raro que te hable y cuando vienes a ver qué hizo el estudiante, pues ya hizo un montón de cosas que a lo mejor están mal. Entonces, bueno, aquí depende de cada tutor, pero sí es obligatorio de 3 a 5 por semestre. Tienes que hacer como el reporte de qué estás trabajando, qué seguimiento le diste al estudiante, qué dificultades tenía y bueno, más o menos cómo llegó al coloquio y ahí en el coloquio te vas a dar cuenta si tu estudiante va bien o no. Entonces vas a ver si lleva el avance requerido, si tuvo una buena participación, si hubo muchas dudas, si hubo muchas críticas, si hubo preguntas que no pudo resolver, por ejemplo, etcétera. Entonces dice formación para la investigación y producción investigativa. Aquí es donde se centra el trabajo en la tesis, cómo se va avanzando en los seminarios, si se hace el artículo indexado, en qué revista mandó, en qué revista le rechazaron, que ya mandó otra revista. Aquí se les hacen sugerencias de revistas, ¿no? Donde pueden enviar. Se les hace sugerencias también del evento nacional. Por ejemplo, yo a mis estudiantes siempre les digo, no, pues tienes que ir al COMIE. Entonces los mando al COMIE. Del artículos indexados, pues tú les dices, no, pues manda aquí, manda allá, manda allá, manda allá. O acá en esta revista está bien el proceso. Y bueno, tiene que ser una revista indexada, nacional o internacional. Y la otra cuestión aquí es que hay que perder el miedo a publicar, a socializar el trabajo. Hay estudiantes que dicen, ay, no, es que no quiero mandar porque me da miedo. ¿Cómo que te va a dar miedo? Sí, es que me da miedo que me rechacen. Pues bueno, a todo mundo le han rechazado artículos. O sea, eso creo que a todo mundo nos han rechazado artículos. Y a veces es porque, ay, es que aquí le faltó una coma, o es que aquí le faltó un acento, o es que aquí no puso usted las palabras claves del tesauro de la UNAM, y entonces no pasa el artículo. Entonces, de repente hay buenas revisiones en los artículos y a veces hay revisiones malas también en los artículos. En alguna ocasión escuché a alguien que dijo, es que tenemos tantos artículos por evaluar que si encontramos una falta de ortografía, los rechazamos. Entonces tú dices, bueno, a ver, espérate, ¿no? Entonces, hay revistas que hacen un buen proceso de revisión y hacen su proceso de revisión a dobles pares, y hay revistas que el editor filtra y dice, aquí hay una falta de ortografía, rechazado. Aquí no es la palabra del tesauro, rechazado, ¿no? Y ya ni siquiera llegan a evaluación de pares. Entonces, bueno, a todo mundo le han rechazado artículos, a todo mundo le han rechazado ponencias, entonces no hay que tener miedo a esta parte de publicar y hay que saber, pues, que es necesario socializar el trabajo. Entonces tú dices, ¿para qué? Pues bueno, para difundir lo que haces, para tener observaciones también de otros colegas y pues para tener en cuenta si hay observaciones, si hay sugerencias o si vas bien, pues bueno, ahí vas a ir viendo si tu trabajo tiene aceptación o tiene como este reconocimiento de los pares o si el trabajo tiene muchas críticas también. Entonces, aquí en la parte de la experiencia previa de la investigación, dice, algunos estudiantes y egresados ya del doctorado, cuando entraron al doctorado ya tenían experiencia previa. Entonces, antes de entrar al doctorado, ellos habían sido ayudantes de investigación, por ejemplo, de un investigador. A lo mejor durante la maestría fueron colaboradores, fueron estudiantes que estaban como colaboradores, como becarios, como prestadores de servicio social de un investigador. Sí tenían experiencia previa. Entonces, eso les ayuda a tener mayor facilidad en el avance de la tesis. Había quienes, por ejemplo, ya tenían publicaciones de ponencias o ya tenían publicaciones de artículos o ya tenían publicaciones pues, de trabajo previo que habían realizado a un capítulo publicado, por ejemplo, o 2 capítulos publicados. Y había gente que te dice, no, no tengo experiencia. Dice, solamente he hecho la tesis de licenciatura y la de la maestría.
Y hay gente que te dice, yo nunca he hecho tesis, o sea, ni siquiera en licenciatura, ni siquiera en maestría, me titulé por promedio o en la maestría me titulé por informe de prácticas o me titulé por portafolio o me titulé por examen de taller de investigación, etcétera. Entonces, aquí esta parte sí es bien importante, que es el punto de arranque. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo iniciamos? A ver, ¿cómo iniciamos y quiénes son nuestros estudiantes? ¿Qué experiencia previa tienen? Si ya habían hecho alguna escritura científica, por ejemplo, ponencia, artículo, a lo mejor algún artículo de divulgación, algún artículo en una revista arbitrada, o a lo mejor en la revista de la misma facultad habían publicado ya algo. Pero hay gente que te dice, yo no he escrito nada, no tengo publicación en nada, no he ido a eventos académicos, no tengo experiencia. Entonces, bueno, las personas que no tienen experiencia y que llegan sin haber hecho tesis de licenciatura de maestría o que nunca han hecho ningún trabajo de tipo académico científico, son los que van a batallar más. Son los que requieren una asesoría puntual y así como cortita, ¿no? O así de cada semana, de cada 15 días, porque no les puedes soltar el hilo porque no tienen justamente esta experiencia. Quienes ya tienen experiencia en investigación y ya tuvieron como esta cuestión de ayudantía, de trabajo con investigador previo, pues ya digamos que tienen más callo y se van con mayor facilidad. Entonces a ellos ya les puedes dar como tareas de mayor complejidad, van, las regresan, te traen la información y no batallas tanto con ellos, porque también es como director de tesis, hay que reconocer también que hay estudiantes con los que batallas más. Y hay estudiantes que son muy buenos y que prácticamente son como muy brillantes. Entonces, bueno, al final, ¿cuáles son las sugerencias? Por ejemplo, ¿qué sugerencias tenemos? Tenemos sugerencias de los docentes y tenemos sugerencias de los estudiantes que son también egresados y graduados. Entonces, por un lado, los docentes nos dicen, hay que dar un acompañamiento más puntual. Aún así, esas 3 a 5 asesorías, puede haber estudiantes que sean insuficientes, esas 5 asesorías, por ejemplo, en el semestre, y que necesiten más seguimiento, más retroalimentación, más control, digamos, de avances de sus lectores o de su director de tesis. En este caso, ¿quién es el que hace ese seguimiento? Pues es el director de tesis y es el codirector de tesis. Entonces aquí lo ideal es que tú tengas como esta parte de decir, bueno, a ver, un director, un codirector y que trabajen en conjunto. Y normalmente les decimos, por ejemplo, que el codirector puede ser alguien o muy experto en el tema o muy experto en la parte metodológica, dependiendo de lo que tenga el director. Por ejemplo, yo digo, ay, me tocó un tema, por ejemplo, de inclusión. Yo no soy experta en el tema, pero sí puedo asesorar el tema. Entonces, a lo mejor yo digo, bueno, búscate un codirector que sea experto en la parte de inclusión y yo soy experta en la parte metodológica. O a lo mejor yo digo, yo soy muy experta en inclusión, pero no domino mucho la metodología, entonces búscate a alguien que trabaje la parte metodológica, cualitativa que tú quieres bien, pero que aparte trabaje el tema de inclusión. Y bueno, y si es de tu universidad o si es alguien que a lo mejor tenemos buena relación, podemos hacer un buen seguimiento. Entonces ahí la cuestión es que los dos trabajen bien, o sea, como que el director y el codirector se hablen, ¿no? Y que estén en esta relación. Y que cuando vaya el estudiante de tutoría tú digas, no, bueno, esto no te lo puedo asesorar yo, pero ves con tu codirector y que te apoye en esto y déjame le hablo, que vas a ir tal día o que se ponga de acuerdo contigo y que te dé la asesoría. Entonces, bueno, aquí se requiere un acompañamiento más puntual. También lo que digo es, depende el tipo de estudiante que tengas. O sea, si es un estudiante muy dependiente o muy necesitado de la asesoría, o es un estudiante más autónomo, pues bueno, a lo mejor no requiere tanta asesoría, pero sí un seguimiento de lo que va haciendo. Dice, hacer diagnósticos más precisos. Aquí esta parte del diagnóstico inicial. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen? ¿Cómo está el estado? ¿Cómo está el problema? ¿Cómo está la situación inicial del problema de investigación que tú quieres hacer? Tienen que hacer un diagnóstico, pero a veces hacen un diagnóstico muy chiquito. Entonces tú dices, bueno, si haces un diagnóstico muy chiquito, pues no te va a dar el sustento que necesitas para desarrollar una investigación de buena calidad. Entonces aquí dice hacer diagnósticos más precisos. Y a veces esta precisión tiene que ver en delimitar bien el problema de estudio. Hay gente que quiere hacer como una investigación super macro, pero luego termina haciendo algo chiquito porque no le dio el tiempo, ni el espacio, ni los permisos, ni las gestiones. Entonces aquí tienes que hacer un diagnóstico muy preciso de qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Entonces, tener un diagnóstico muy preciso. Dice, fortalecer la vigilancia epistemológica y de herramientas teóricas metodológicas. Esto es esencial porque la parte metodológica de repente tiene como sus descalabros, ¿no?
Hay veces que el estudiante te dice, no, pues mi método es estudio de caso, etnografía, investigación, acción. Tú dices, a ver, ahí son 3 métodos. ¿Cuál es tu método? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué realmente estás haciendo? Y hay gente que te dice, no, yo en el diagnóstico ocupé una etnografía, ok, pero ahorita voy a hacer una investigación, acción. Pues bueno, podría ser que el diagnóstico tenga una metodología y que el desarrollo de la tesis tenga otra metodología y que se complementen, pero no puedes poner metodologías que son como contrarias o que chocan entre sí. Entonces, bueno, pueden ser metodologías complementarias, pero tendrías que tener bien claro es qué método en qué momento y qué otro método en qué otro momento estás desarrollando. Entonces, hacer una buena selección de aspirantes, también esto, lo que les decía, si no tienen experiencia, pues hay que esperar que tengan experiencia o que tengan por lo menos una experiencia mínima, porque si no, realmente los estudiantes sufren y a veces pensamos que les estamos ayudando y que los vamos a formar y que hay que ser inclusivos, como que de repente dice nuestro gobierno, es que hay que abrir las puertas a todos los estudiantes, tú dices, híjole, no, porque de veras que batallan y sufren, y si los vas a traer a sufrir al doctorado, porque no tienen la experiencia previa, yo creo que mejor recomiéndale que haga, no sé, un curso de un diplomado o que haga algunos ejercicios previos y que ya después venga con más experiencia. Hay que cuidar el proceso de investigación, sí hay que cuidar el proceso. Se supone que los seminarios tienen como esta estructura de decir, bueno, en el primer semestre haces el diagnóstico, luego vas a fortalecer la parte teórica, ¿no? De antecedentes, estado del arte, marco teórico, luego metodología, luego vas a resultados, luego a interpretación de resultados y ya la parte final como de la tesis y que tendría que ir avanzando en ese sentido, que tú digas, bueno, a ver, en primer semestre, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Pues que el protocolo y que el diagnóstico. En segundo semestre, ¿qué vas a hacer? Pues la parte teórica, estado del arte, antecedentes, marco teórico. En tercer semestre, ¿qué vas a hacer? Pues la metodología, los instrumentos y vas a tener toda esa parte completa. Pero si te atrasas, si cambias de tema, si no tienes una buena relación con el tutor, si no te das seguimiento, entonces si esto se va retrasando, después el estudiante llega a un estado avanzado con avances que no son adecuados para el nivel en el que está. Entonces son los estudiantes que sufren, o sea, realmente sufren el doctorado porque no tienen un buen seguimiento o porque no tienen un buen desarrollo de la tesis conforme a lo que está planeado en el doctorado. Entonces por eso dice, hay que cuidar el proceso. Dice, incorporar estudiantes en los proyectos. Aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, no sé en otras universidades, pero aquí todo te piden prácticamente que tengas estudiantes, que hagas investigación con estudiantes, que hagas ponencia con estudiantes, que hagas artículos con estudiantes, que tengas, no sé, por ejemplo, estudiantes colaboradores. Entonces a eso sí le dan puntos y si no tienes estudiantes colaboradores, pues no te dan puntos o te dan menos puntos, pero más allá de los puntos que te dan como investigador, el incorporar a estudiantes en los proyectos, pues para ellos es algo de beneficio, digamos, esa es una parte de experiencia, van a aprender como la parte del oficio propiamente de la investigación, algo que no se aprende en la parte teórica, algo que no se aprende en los seminarios y que la parte del trabajo propiamente con un investigador, pues vas a aprender cosas que no vas a aprender en los libros. Entonces, bueno, sí puedes incorporar estudiantes en los proyectos, sí, no a cualquier estudiante, ¿no? O sea, yo a veces sí pienso en mis estudiantes de licenciatura y digo, pues si no pueden con sus tareas, o sea, van a poder con algo de investigación extra, pues no, no pueden. Algunos no pueden. Hay estudiantes que son brillantes que sí, sí pueden, o sea, que sí terminan sus tareas, que sí están ávidos de conocer más y que sí están ávidos de incorporarse a experiencias incluso desde licenciatura. Entonces aquí tendrías que tener en cuenta qué estudiantes sí tienen un perfil que les gusta la investigación, por ejemplo, esos estudiantes que les gusta, por ejemplo, que van al verano de la ciencia y que les gusta trabajar con investigadores. Entonces, bueno, no todos tienen el perfil, pero los que sí lo tienen, pues bueno, tenemos que como identificar a estos estudiantes. Igual, por ejemplo, estudiantes del doctorado que pueden ser becarios de algún proyecto de investigación y que aparte de colaborar pueden tener una beca y que quizá necesiten la beca, pero pues también se necesita que colaboren y que tengan esta cuestión como de colaboración, pero que no se atrasen en sus trabajos también. O sea, que tengan la posibilidad de a lo mejor tener mayor tiempo o a lo mejor de que tienen mucha capacidad y no los afectas incorporándolo a los proyectos. La idea no es que los afectes, la idea es que los ayudes con una beca o que los ayudes con el aprendizaje de cosas nuevas, pero que también ellos no se atrasen en sus cosas. Entonces, bueno, en la parte de los estudiantes y los egresados, ellos dicen, hay que tener mayor comunicación con docentes y directores. O sea, necesitamos mayor comunicación con docentes y directores. O sea, a lo mejor ellos dicen, es que a lo mejor tal profesor no incluyó sus 3 clases síncronas, incluyó 2, por ejemplo.
y entonces ellos le piden, es que sí necesitamos que tengamos otra sesión síncrona, sí necesitamos que tengamos mayor retroalimentación de los trabajos o del seminario. Entonces ellos dicen mayor comunicación con docentes y con directores también. Entonces dice talleres de análisis de datos cuantitativos, cualitativos, de estadística aplicada a la investigación. Esto es algo que consideran muy valioso y que consideran que les hace falta. Entonces dice mayor énfasis en la publicación. O sea, de que les digas, tienen que publicar, y los invito aquí, los invito acá, les paso las convocatorias, va a haber un congreso, ¿saben qué? Ahí está la información, va a haber otro congreso, aquí está la información, y estarlos invitando constantemente a este tipo de eventos en donde pueden publicar o en donde pueden colaborar o en donde ellos pueden también publicar sus avances. También te dice más retroalimentación y acompañamiento. O sea, sí se da retroalimentación, sí se da acompañamiento, pero ellos dicen es insuficiente. O sea, queremos más retroalimentación y más acompañamiento y retroalimentación oportuna de los trabajos. O sea, a veces tenemos muchos estudiantes o a veces tenemos muchas ocupaciones y a lo mejor tardamos un poco más en dar la retroalimentación. Ellos te dicen, sí, necesito retroalimentación, pero la necesito que sea oportuna y que sea más constante en esta cuestión, por ejemplo, de también tener un mejor acompañamiento. Dice, promover más la compatibilidad director-estudiante. Esto es algo, por ejemplo, en el caso de la UAC, por ejemplo, el estudiante no escoge al director de tesis. Tampoco el director lo escoge, te lo asignan. O sea, la coordinación analiza los perfiles de los directores, analiza el perfil del estudiante, los temas, más o menos lo que quiere, y trata como de buscar esta compatibilidad director-estudiante y te los asigna. Entonces, tú no puedes decir, ay, a mí denme a este y a este, no. O sea, no escoges. O sea, ni tú escoges ni ellos escogen. Entonces, al final, esta asignación, pues digamos que ha funcionado, pero hay instituciones donde el director escoge a sus tutorados, ¿no? O te dan así como un menú y te dicen, a ver, de todos estos quieres, de todos estos, ¿a quién quieres? No, pues quiero a este y a este, ¿no? O dame a este, pero aquí no, aquí te lo asignan. Entonces, aquí te lo asignan y entonces puede ser que en esa asignación no haya una compatibilidad 100% director-estudiante y que incluso puede ser que haya una relación no tan buena y que a lo mejor termine en un cambio de director de tesis, que ha pasado como en 2 ocasiones, pero normalmente funciona. Pero aquí la cuestión es cómo encontrar esta compatibilidad y ahora lo que hicieron fue como que hagas la presentación de tus proyectos, que digas cuáles son tus temas de interés o que digas cuáles son los temas que dominas, que los estudiantes vayan viendo así como diciendo, este maestro trabaja esto, este maestro trabaja esta otra cosa, pero bueno, al final va a haber una asignación, ¿no? Entonces aquí la coordinación es la que se encarga como de ver esta cuestión de quién es el tutor o el director más indicado para cada estudiante, dependiendo también el perfil de estudiante. Entonces dice, ampliar espacios de retroalimentación en los coloquios. Esto es algo que también demandan mucho, que los coloquios a veces están así como uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y hay muy poco tiempo para el diálogo. Y lo que ellos quieren es que no haya tantas presentaciones en un día y que no sean 5 minutos de diálogo o 10 minutos, sino que haya como más espacio para escucharlos y para retroalimentarlos o para plantear dudas. Entonces, que a lo mejor el coloquio no sea en 2 días o en un día, sino que sean más días, pero que haya mayor tiempo para este diálogo. Entonces dice, socializar el trabajo en un seminario permanente, justamente como este seminario que ustedes tienen. Entonces, no existe esta figura de seminario acá en Querétaro. Entonces, esa es una de las propuestas que sale de esta investigación, que se necesita un seminario permanente para presentación de avances, para que cuando un estudiante diga, yo siento que ando así medio bien o siento que ya necesito retroalimentación y a lo mejor mi director de tesis no me hace caso, entonces voy a ir al seminario a presentar y pues me expongo a la crítica y presento y a ver qué me dicen los colegas o a ver qué retroalimentación tengo de mi trabajo. Entonces, esta parte del seminario permanente pues es valiosa en este sentido de que no tienes que esperar hasta que el director te haga caso o hasta que el director tenga tiempo o hasta que te dé una cita, sino que tú puedes tener socialización y retroalimentación al trabajo por parte de un seminario permanente. Y también dice que den oportunidades de colaboración a los estudiantes con más competencias. O sea, ellos saben que puede haber este trabajo en conjunto, que sí se pide, que sí se valora, que la universidad lo promueve, pero dicen ellos, pues sí, que nos den oportunidad de colaborar. Yo quisiera colaborar con la doctora fulanita, con la doctora sutanita, pero no nos invitan. Entonces ellos dicen, no nos invitan. Entonces hay estudiantes que sí quieren colaborar y que sí tienen a lo mejor el tiempo, pero que no reciben esta invitación. Y pues bueno, eso sería todo en cuanto a la presentación. Y bueno, ya avanzamos un poquito más de lo que viene siendo este
trabajo que fue una presentación previa y lo que hicimos es como ya sacar más información, por ejemplo, del currículum, de la parte de tutorías, de la parte, por ejemplo, de la parte curricular, cómo está la parte curricular integrada. Ya inclusive, por ejemplo, el doctorado hizo una evaluación, o sea, una evaluación de este plan de estudios que estoy presentando, que es el 2019-2018, pero ya se hizo una reestructura con base en lo que los CIES dijeron, con base en la evaluación de CONACYT, hubo una reestructura. El resultado fue, pues bueno, se aumentaron 2 materias, se aumentó un seminario de práctica profesionalizante. Entonces, bueno, digamos que de alguna manera también están ellos reconociendo que hay necesidad de apoyar más la formación. Lo que pasa aquí ya no coincidieron los tiempos, por ejemplo, ya cuando yo les di las observaciones de esta investigación, ellos ya tenían el plan para pasar a consejo, no sé si hayan retomado alguna observación o no, pero bueno, sí surgieron observaciones interesantes que igual se pueden ir como retomando después, que yo les dije, pues necesitamos fortalecer la estadística, se necesita fortalecer la parte de análisis de datos, se necesita fortalecer la investigación cuantitativa, que creo que esa es una de las desventajas que en educación, así como decimos, en educación hay mayoría de mujeres y es un área feminizada casi en un 80-90%. Así también puedo decir que la parte de investigación es un área dominada por la investigación cualitativa en un 90-95%. Entonces, los estudiantes, a todos se les orienta y se les va llevando hacia la parte cualitativa. Pero, por ejemplo, si hay un estudiante que es bueno, por ejemplo, un sociólogo, los sociólogos que son buenos en la parte de análisis de datos y en la estadística y en esta cuestión del SPSS, de repente ellos quieren hacer algo estadístico y pues se los van llevando hacia la parte cualitativa, porque no hay un profesor que domine como bien a bien esta parte cuantitativa. Entonces decimos, bueno, pues tienes que conseguir al experto, entonces tienes que conseguir un experto en métodos cuantitativos que dé un seminario cuantitativo para quienes quieren esta parte cuantitativa, o sea, obviamente no para todos, o sea, los que tienen este perfil cuantitativo, pues darles esta parte de profundidad estadística, metodológica y de análisis estadístico, y quienes no, pues entonces les das más métodos cualitativos. Pero bueno, es parte de los resultados, de lo que se tiene hasta ahorita, pues todavía falta más como procesar información que todavía queda pendiente. Ya saben ustedes que los tiempos institucionales no son los tiempos de Dios, ni son los tiempos de la investigación. Entonces de repente te dan 1 año, 8 meses y quieren que en 1 año, 8 meses publiques libros y capítulos y revistas y JCR y Scopus. Entonces no te da el tiempo. Entonces en 1 año, 8 meses haces el trabajo de investigación y empiezan a salir los resultados apenas. Entonces tenemos todavía como material que hace falta procesar, digamos, a profundidad para poder sacar más resultados de esta investigación. Y pues bueno, de momento sería todo lo que les puedo compartir. Y pues bueno, espero que sea de interés. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Muy interesante todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, abrimos el espacio para preguntas, para comentarios. ¿Alguien quiere comenzar? Bueno, mientras, yo tengo un montón de preguntas y comentarios, pero voy a hacer unas poquitas para iniciar. En, en, Me llama la atención la cantidad de mujeres, particularmente en el grupo de egresados. Y ahí la pregunta, o sea, sí se nota desde antes con los estudiantes que hay más mujeres, pero aumenta el número de los participantes egresados. Entonces, la duda que tengo sería si es porque participan más, o sea, son más propicias a participar en este tipo de estudios, o porque se gradúan más o egresan más estudiantes, más mujeres que hombres. Pues de los egresados sí es más las mujeres. Por ejemplo, de la primera generación eran como dos hombres. Entonces, todas las demás eran mujeres. Entonces, es como proporción de 18 mujeres, 2 hombres, más o menos. O sea, sí son pocos hombres. Entonces, la parte de la participación, también participan más las mujeres, o sea, son las que tienen como mayor disposición en contestar este tipo de instrumentos y que también yo decía que tiene que ver con la cultura de la investigación, ¿no?
y que yo también se lo digo a mis estudiantes, cuando ustedes hacen investigación quieren que todo el mundo participe, les conteste cuestionarios y todo el mundo les haga, que les diga que sí a la entrevista, pero cuando a ustedes viene alguien y les quiere hacer una entrevista o les quiere hacer un cuestionario, pues se hacen como que la Virgen les habla también. Entonces yo digo, bueno, hay que ser como recíprocos, ¿no? O sea, si yo como investigadora también cuando necesito obtener información, o sea, pido información y cuando me piden información no acepto, pues entonces también digo, pues no soy recíproca. Entonces, bueno, creo que sí hay que tener la cultura de investigación de decir, bueno, a ver, así como tú alguna vez necesitaste que la gente participara en tu investigación, pues cuando te pidan participar en una investigación, participa, ¿no? O sea, obviamente, pues que tengan estos criterios éticos, ¿no? De que la carta de confidencialidad y que el consentimiento informado, ¿no? Que no se revelen los nombres y que, bueno, que se tenga un cuidado de lo que es el análisis del dato. Entonces, si yo veo que el investigador no tiene ni idea, pues igual pues le digo que no. Pero si veo que sí hay una investigación seria, un planteamiento, está registrado y bueno, está aprobado, entonces bueno, pues participa, ¿no? Entonces es importante que participes. Y también la otra cuestión que luego a veces les decimos, ¿no? Es de que si te quejas de todo, pero cuando se te consulta no participas, pues entonces también cómo quieres que la institución haga estos procesos de cambio y de adecuación si cuando se te convoca a participar no quieres participar. Pero creo que en el caso de los egresados y títulos hubo buena participación. Yo me quejaría más de los docentes, ¿no? Entonces yo me quejaría más de los compañeros docentes, que bueno, ahí yo no sé, también a veces hay como dicen, odios y amores, ¿no? Si estos odios y amores influyan en que digan, ay, la doctora Andrade, no, ni le contestó, ¿no? Entonces así como que, ay, nos va a criticar, ¿no? Hay gente que dice, es que, dice, a mí no me gusta, por ejemplo, pedí programas para analizar y no me los dieron, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el problema de darme los programas de estudio? Y había quien decía, es que la confidencialidad, bueno, te garantizo la confidencialidad, ¿no? Y hubo alguien que me decía, es que ¿cómo tú me vas a revisar a mí? O sea, yo digo, es que no te estoy revisando a ti, o sea, estoy revisando el programa. Pero creo que a veces tenemos fantasmas, a veces tenemos fantasmas en la cabeza y pensamos que lo que yo hago, o a lo mejor piensan que yo lo que hago es para criticar a todo mundo, ¿no? Entonces a lo mejor dicen, ay, no, porque me va a criticar. Entonces, como que existen reservas, ¿no? Yo creo que existen también estos odios y amores, que acá en la facultad está muy presente esto de las filias y las fobias, ¿no? Entonces, de repente es así como que, ay, me caes bien, ah, me caes mal, no participo, no te contesto, no participo en tus encuestas o en tus investigaciones. Y hay veces que hay gente que sí participa y que tiene una muy buena participación. Entonces, yo ahí en el caso de los docentes, yo diría, pues sí me queda como la duda de por qué no participan. Y pues yo creo que a lo mejor son estas filias y estas fobias, ¿no? O a lo mejor el miedo de que se les critique, pero pues yo digo, pero no es Bien. como no es el caso, ¿no? O sea, no es como o sea, no hay que tener miedo a la crítica, no hay que tener miedo a la crítica. Y pues, además la otra cuestión de la confidencialidad, pues bueno, se garantiza la confidencialidad. Y aún así, pues creo que existen estos como recelos, ¿no? De tú qué estás haciendo, por qué estás haciendo tú esto, para qué lo quieres. O sea, como que a lo mejor hay como fantasmas, ¿no? Ahí rondando. Entonces yo creo que puede ser eso, pero pues no podría yo explicar otra cosa de por qué no participan o que a lo mejor los docentes realmente están muy ocupados, pero pues bueno, podría ser otra explicación, ¿no? Pero entonces sí es como que me quedan dudas de las participaciones de los colegas, ¿no? Como decir, ¿por qué no participan? ¿Por qué no participan si se les hizo 3 llamados? Y bueno, o sea, y saben que es una investigación que contribuye a la mejora, pero bueno, no sé, la verdad no sé. Y no me atrevería a decir exactamente cuál es el motivo, pero bueno, yo puedo pensar, ¿no? ¿Por qué la gente no quiere participar, ¿no? Sí, bueno, Adriana Janet Tapia tiene una pregunta que es ¿qué recomendaciones le darías a una persona que está pronta a ingresar a un doctorado, vamos a decir un doctorado como el que ustedes ofrecen? Pues yo diría, bueno, a ver, pensar si realmente es tu momento, primero, ¿no? Porque luego hay gente que quiere entrar al doctorado, pero no se pone a pensar, yo creo, si es el momento exacto para entrar al doctorado. O sea, si realmente necesitas ya entrar a un doctorado. Y por ejemplo, yo lo veía con los compañeros que trabajan en prepas, que egresaron del doctorado y luego dicen, pues es que me siento como, pues así como triste, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Pues es que porque no hay oportunidad para hacer investigación.
en las prepas. O sea, las prepas no nos da condiciones, no nos da horas, no nos da espacio para hacer investigación y nosotros queremos hacer investigación, pero hay una sobrecarga de carga docente. Entonces aquí yo diría, bueno, a ver, ¿en qué momento estás? O sea, ¿estás en el mejor momento de hacer un doctorado? Si ya tienes una experiencia previa en investigación y consideras que es tu momento y lo necesitas ya, pues bueno, entra el doctorado. Si consideras que no tienes práctica de investigación, pues ve haciendo algunos ejercicios de práctica, como decir, alguna ponencia, participa en un congreso, a lo mejor métete a colaborar en un proyecto con un investigador previo al doctorado y espérate tantito en el doctorado para que cuando llegues tengas más práctica y tengas ya como más experiencia de haber colaborado con un investigador, de haber ido a un congreso, de ya haber hecho una publicación o de ya haber hecho este ejercicio de análisis de datos de alguna investigación o colaborar con alguien. Entonces, bueno, creo que sí se requiere el momento, ¿no? Hay un momento. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo trabajaba en colegio de bachilleres, me invitaron a entrar al doctorado en psicología y educación, que estaba ahí en la facultad. Y yo decía, ¿y yo para qué ahorita voy a hacer un doctorado? Si estoy dando clases en prepa, yo decía, yo siento como que ahorita no necesito un doctorado, necesito más bien apurarme en mis clases y a lo mejor profundizar más en las materias que doy, en el conocimiento específico que necesito para mis clases. Entonces yo decía, ahorita creo que el doctorado no. Después me fui a trabajar a Guanajuato, por ejemplo. Y ya cuando estaba en Guanajuato ahí trabajando con profesores, con investigación, con cuestiones curriculares, con cursos, ahí yo sentía que sí, ya me hacía falta más de lo que ya tenía. Entonces yo decía, ya sentía que me hacía falta saber más, dominar más temas o dominar más el trabajo con profesores o hacer cosas que mi jefa me pedía, oye, necesito que hagas esto y esto y esto. Entonces yo decía, sí me hace falta ya el doctorado. Entonces yo decía, ya es el momento en que requiero un doctorado. Y entonces voy a ver las opciones de doctorados que hay, voy a ver cuál me gusta, voy a ver el plan de estudios, voy a ver cuál sí me interesa, voy a ver en el caso que yo decía, yo no tengo dinero, ¿no? En el momento, pues yo tenía un salario, pues que era así como, pues muy simbólico, ¿no? Digamos, en Guanajuato, me pagaba muy poquito. Entonces yo decía, bueno, no me va a alcanzar para pagar un doctorado, entonces necesito una beca. Entonces necesito un doctorado que sea de CONACYT, que me dé una beca. Entonces voy a buscar cuáles, voy a buscar dónde, y bueno, y fui a dar a Guadalajara. Pero ahí la cuestión es, yo tenía ya como la necesidad de algo más. Mi práctica de trabajo me lo estaba requiriendo, ya me estaba requiriendo más cosas que yo ya estaba sintiendo que no me daba lo que tenía. Y entonces ya tenía cierta experiencia también y ya había transitado por varios trabajos, ¿no? Que también tú dices, entre la maestría y el momento que decidí hacer el doctorado pasaron 5 años. Yo egresé en 2003 y ya era 2008 cuando entré al doctorado. Entonces también esa parte de que tú digas que dejes pasar un tiempecito entre la licenciatura y la maestría y entras a la maestría. Sales de la maestría, deja pasar un tiempecito y entras al doctorado. No inmediatamente porque entonces no te da tiempo de poner en práctica todo lo aprendido. Entonces, si tú sales de la maestría en 2024 y en 2025 quieres el doctorado, pues no tuviste tiempo de foguearte, de hacer, de experimentar, de poner en práctica lo aprendido, de crecer más, ¿no? Con ese conocimiento que ya tenías de maestría, entonces prácticamente vas y le empalmas el doctorado encima. Entonces tú dices, no creciste lo que tenías que haber crecido. Entonces yo creo que sí hay que dar como un tiempecito entre un nivel y otro. Y la otra es que tú sientas que ya es el momento, y que tienes el tiempo y que tienes la disposición y que tienes la experiencia y tienes las ganas y tienes el compromiso. Entonces, si tú dices, si tienes todo eso, entonces ya es el tiempo. Si tú dices, ay, sí tengo ganas, pero tengo niños chiquitos, o sí tengo ganas, pero el trabajo está bien complicado, o sí tengo ganas, pero estoy saturadísima en el trabajo y no me van a dar descargas o no voy a tener las condiciones, creo que esa es una cosa que pensar. Y yo también lo que pensaba es, solamente voy a hacer un doctorado. O sea, no voy a hacer como los cubanos que hacen 5 o 6 doctorados, ¿no? Yo nada más voy a hacer uno. Entonces, como voy a hacer uno, quiero tener la mejor condición para hacerlo. Y entonces yo decía, la mejor condición, pues yo necesito ser becaria, tener el tiempo completo y estar dedicada al doctorado. Entonces, yo sí me dediqué al doctorado y bueno, tuve afortunadamente el apoyo de CONACYT en su momento, con la beca manutención y tuve una tutora que me cuidó mucho, ¿no? Que no me dejaba andar trabajando por otros lados, y entonces que me decía, a ver la tesis, a ver la tesis, a ver la tesis. Entonces yo creo que esa parte es como las condiciones ideales para formarse en un doctorado, porque yo veo, por ejemplo, a mis estudiantes, trabajan un montón,
O sea, están casados, tienen 3 hijos, trabajan un montón, no tienen horario de salida, trabajan de día, de noche y de madrugada, y tú dices, híjole, qué difícil hacer un doctorado así. O sea, como que cumplir ahí al 10 para las 12, ¿no? Y a lo mejor no de la mejor manera porque no tengo el tiempo o no tengo el espacio para poder hacer lo que yo quisiera. Entonces, yo sí podría decir que la mejor investigación que hice fue en el doctorado, porque tuve el tiempo y las condiciones. Y tuve un comité de lujo que me acompañó. Entonces, también eso. Yo decía en un momento, yo quiero a Díaz Barriga. Bueno, me dieron a Frida y luego me dieron a Ángel. Entonces, imagínense el nivel de comité que yo tenía. María Luisa Chaboya, que ustedes seguramente la conocen ahí en Guadalajara, la doctora Moreno Vallardo, la doctora Sara Catalina. O sea, tuve un comité de lujo que yo lo escogí y que lo pude conformar y que me acompañaron. Entonces yo dije, bueno, tengo todas las condiciones, tengo el tiempo, tengo la beca, tengo la disposición, tengo el comité soñado, ¿no? Entonces yo digo, pues tengo que hacerlo. Yo podría decir que es la mejor investigación que he hecho, ¿no? Pero yo siempre digo hay que valorar los tiempos y hay que ver cuándo es tu momento, ¿no? Cuándo es tu momento ideal para hacer el posgrado. Porque si Sí. no tienes el tiempo, ni la disposición, ni el dinero, está Bien, canijo. bueno, hay más comentarios. Quiero hacer uno nada más ahorita aprovechando lo que acabas de comentar. Básicamente, y un poco por la experiencia nuestra también, hay como estos tres grupos de los aspirantes, ¿no? Generalmente son docentes. Muchos de nuestros estudiantes de doctorado, de maestrías, son docentes. Y ahí tenemos el gran grupo, que generalmente son docentes de educación superior o de posgrado, y tenemos los demás, los profesores de niveles preuniversitarios. Y tenemos también, claro, menor cantidad, pero también tenemos gente que no está en docencia y que también, pero que también participa en el doctorado. ¿Aprecias o por lo que, y por las diferencias que se observaron un poco en las diferencias entre los grupos? Hay más probabilidad, o sea, es más difícil para un profesor preuniversitario el terminar un doctorado, el graduarse en un doctorado, o o alguien que no está en el área, en el área académica. Pues bueno, no es como que sea más difícil, o sea, sí pueden hacerlo. Por ejemplo, compañeros que dan clases en primaria, en secundaria, en prepa, o sea, sí pueden ser personas muy brillantes, pueden no tener dificultades. El problema viene después, cuando ellos quieren hacer investigación y su espacio no les da esa oportunidad o se sienten como mal aprovechados o como Pero decir, eso ya es posterior o ajá, durante, no posterior. Es cuando ellos posterior. tienen otras expectativas y sus expectativas no se cumplen. Entonces tú así como que dices, bueno, y tanto que me formé, y tanto que estudié, y tanto que batallé, y ahora me siguen dando clases, ¿no? Entonces sí fue como recurrente en el caso de la investigación decir, es que yo pensé que teniendo el doctorado iba a tener otras actividades y me iban a dar apertura a cosas nuevas. Y de repente, pues me siguen dando 20 horas de clase, ¿no? O quiero horas de investigación y pues no me dan porque me atacan de clases y de tutorías y de, no sé, olímpicos o otras cosas. Y entonces como que viene la desilusión, ¿no? Como que estás así y de repente caes, ¿no? Como decir, bueno, ¿y tanto para qué? ¿No? O sea, creo que ahí es donde viene la parte después, como digamos que la cruda, te hace la cruda. Entonces ya terminaste el doctorado y venías bien acelerado y llegas a graduarte y como que viene la pausa y te das cuenta que tu espacio no te está retroalimentando y que el doctorado no te sirve en tu contexto. Y entonces después viene como este proceso de frustración y entonces y después viene la búsqueda de nuevos espacios, ¿no? A mí misma me pasó, por ejemplo, a mí misma me pasó cuando yo volví a Guanajuato, ¿no? En algún momento me dijeron, usted no es investigadora, usted no es nada. Así, los investigadores de la universidad están allá y usted aquí no es investigadora. A nadie le interesa lo que usted haga, lo que usted diga. O sea, tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo te atreves a decir eso, no? Y ese era mi jefe. Yo decía, no, es que yo sí soy investigadora. Y me decía, no, usted no hace nada, doctora, usted no hace nada. A nadie le interesa lo que usted hace. Entonces tú dices, bueno, de repente tienes un espacio que te absorbe, ¿no? Y que te mete así como en el congelador. Y tú dices, y tanto que yo hice, y tanto que trabajé, y tantas aspiraciones que tenía, y este cuate me dice que yo no soy nada, y me dice que yo no soy investigadora y que a nadie le importa lo que yo hago.
Entonces tú dices, pues yo ya no quiero estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, fue una de las cuestiones que me hizo a mí buscar otro trabajo y venirme a Querétaro, por ejemplo, a buscar otras opciones. Entonces, bueno, sí es cierto que el doctorado después te puede causar esta frustración y que después te puede causar esta incomodidad de decir, es que yo me siento aquí como que no hago nada, ¿no? Como que estoy desaprovechada y voy a buscar mejor otro trabajo y voy a buscar otras cosas que hacer. Entonces, porque sí, cuando tú sales del doctorado, pues tienes otras perspectivas y otras ideas, por lo menos son tus ideas, y a lo mejor la institución no las tenga. Entonces yo también digo, bueno, ¿cómo la institución no aprovecha a estos doctores recién graduados que tiene y no les da espacio de hacer investigación y de generar conocimiento y de estar retroalimentando las prácticas de la misma institución? Sino que le dicen, no, usted aquí es docente, ¿no? Usted aquí es docente, póngase a dar clase. Investigación, no, no, no hay horas para eso, no, no, eso no. Entonces, yo me imagino un maestro de primaria que termina su doctorado y que quiere hacer investigación, ¿cómo la va a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Con qué apoyo? ¿En qué momento? Si ahí le dicen, tú estás de maestro, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la parte cuando viene como la, como la frustración o este deseo de decir, híjole, pues mejor hay que buscar otra cosa porque aquí ya mi espacio no me da, o sea, no me da las oportunidades que yo requiero o no hay la cultura para hacer otras cosas. Entonces, no es que no puedan, yo digo, sí, sí pueden, claro que sí pueden ingresar a un doctorado, pero entonces yo lo que digo es, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que tú estás buscando? O sea, si tú estás buscando el papel o estás buscando realmente generar cosas nuevas, mejorar tu práctica, hacer investigación, ¿qué es lo que estás generando? Y también la otra, por ejemplo, en educación superior, que también existe otro problema, es que los alumnos con doctorado salen, se gradúan, quieren hacer cosas, pero luego tienen una plaza de honorarios, que también ese es un problema que se está dando mucho, no hay plazas. O sea, no hay plazas y los chavos ya graduados dicen, pues es que quiero una plaza, pues sí, pero no hay plazas. Y entonces están diciendo, ah, bueno, entonces, aunque sea doy una clase o dos y entro al SNI, ¿no? Pero entonces el SNI se está volviendo como algo remedial, algo que tienes que acceder al SNI para tener un salario, digamos, como una compensación, porque tus salarios son 2,000 pesos a la quincena, ¿no? O ganas 3,000 pesos a la quincena y si quedas de candidato a SNI te van a dar 14,000 al mes. Entonces tú dices, bueno, 14,000 entre dos son 7,000. Entonces tengo 7,000 a la quincena más mis 2,000 que ya tenía. Entonces ya dices, bueno, logro solventar los gastos, pero también se vuelve una práctica viciosa, de que entonces a la gente tú dices, no, pues, ¿quieres? Mete al SNI. Y así como que te doy una clase, mete al SNI. Y tienes muchos maestros de honorarios ahorita con SNI y que están en espera de una plaza. Están ahí formados, esperando una plaza, pero también las jubilaciones se están alargando, porque por otra parte no estás jubilando a los jubilados se están quedando. Al menos en Querétaro hay algo que se llama profesores distinguidos. Los jubilados no se van. Entonces tú dices, ah, tú eres profesor jubilado, tienes ni uno, ni dos, no te vayas, quédate. Entonces te doy la contratación de profesor distinguido y no te vas. Entonces siguen estando, produciendo y a lo mejor dando clase o haciendo eh, tutorías en posgrado, pero no se van. Entonces no se libera la plaza. No se van, no se libera la plaza, entonces hay como menos plazas que se están creando. Y entonces ahorita tienes un conjunto de profesores de alto nivel que están por honorarios. Y entonces ahí ya estás creando también otro problema que es la precariedad laboral. Entonces, tanto en un sentido y en otro, pues bueno, acá a lo mejor sí les das la oportunidad, pero lo tienes en una contratación precaria. Y en los que están en primaria y secundaria, pues lo tienes peor, porque estás con su mismo sueldo a lo mejor, o a lo mejor aumentó de sueldo, pero no lo dejas hacer investigación, no lo dejas hacer nada. Y lo vas a empolvar ahí. Y bueno, y también aquí otra cosa en esta área, por ejemplo, de lo que viene siendo la educación y la innovación. Hubo chicos egresados que egresaron hace 2, 3 años y me dicen, yo siento que ya me estoy empolvando, ¿no? Porque la innovación y la tecnología está avanzando a un nivel tan rápido. O sea, la inteligencia artificial, la innovación, toda esta cuestión de las competencias tecnológicas están avanzando muy rápido. Entonces dicen, necesito como estar súper al día porque si no, mi doctorado se va a caducar. Entonces si no estás activo y si no estás actualizándote, o sea, tu nivel de caducidad viene muy pronto. O sea, no es como un doctorado en educación en general, o sea, es un doctorado
en educación que se está orientando al área de tecnologías y tiene que estar constantemente actualizado, 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 actualizado para que no te empolves. Entonces ellos dicen, sí, tenemos que estar así como muy en la actualización y muy en la orilla de la frontera del conocimiento, porque si no, nos vamos a volver obsoletos pronto. Entonces creo que esa parte también Perdón. es importante. Sí, a propósito de eso, Elizabeth pregunta que si tu doctorado tiene algún modelo de uso de inteligencia artificial en la investigación, en particular Mm, inteligencia artificial generativa, que es la que está ahorita. no, como un modelo así que se use, no. O sea, es cada quien hace lo que le toca de acuerdo a su investigación. Y ahorita sí hay investigaciones que están como tocando el tema de inteligencia artificial, apenas ahorita estos nuevos. Las que ya salieron no, porque acuérdense que el doctorado son 3 años. Entonces ahí son, como yo les digo, que te guste el tema y que tengas como las ganas durante 3 años. Entonces los que egresaron ahorita no tenía nada de tema de inteligencia artificial. Los temas de inteligencia artificial están llegando ahorita, pero no hay como un modelo de inteligencia artificial así como institucional, que se esté institucionalizado, no. O sea, sí hay prácticas, hay procesos que se están dando, pero que se están generando ahorita como con los nuevos temas que están llegando y los doctores, bueno, obviamente sí lo trabajan en sus prácticas cotidianas, pero no todos, o sea, algunos que son muy especialistas en el tema, sí son los que tienen como mucho dominio, sí hay doctores muy especializados y sí pueden asesorar estos temas, o sea, sí, pero estos temas apenas nos están llegando. Digamos que la inteligencia artificial, la generación que salió, no lo tiene. La que está entrando, sí. Pues Bien, bueno, también hay temas que son de moda. También hay temas que son de modas, por ejemplo, las modas de la nueva escuela mexicana y todo esto de los valores y bueno, hay como temporadas que se vienen como ciertos temas, ¿no? bien. Ahora, yo tomaría el tema comentaste, ¿no? Hay estudiantes con diferentes necesidades. Hay estudiantes que son muy autónomos, que realizan su Ujú, investigación de manera muy independiente. Hay estudiantes que requieren más atención, que requieren un seguimiento más periódico. Eh, no sé si han considerado temas más relacionados con, vamos a decir, el estilo de hacer investigación. O sea, a mí me ha tocado, por la experiencia que he tenido, estudiantes que son que son más metódicos, digamos, ¿no? Se plantean, van paso a paso. Generalmente, al menos en nuestro doctorado, tenemos este esquema del proceso de investigación, ¿no? La problematización, la revisión del estado del arte, generar un buen marco teórico de referencia, la metodología, hacer el diseño metodológico, trabajo de campo, análisis de datos, redacción de resultados, acabar de escribir la tesis y ya la presentación del examen, ¿no? Pero me da la impresión por la experiencia que hay estudiantes que lo siguen así y que se les facilita, pero que hay estudiantes que se desesperan, que quieren seguir adelante y entonces a veces los trabamos pidiéndoles como que terminen algo que pueden cerrar después, o sea, en vez de tener un ciclo, si habláramos de la ingeniería de software, estaríamos hablando de un modelo de cascada, de inicio a fin, ujú, secuencial, tener más procesos iterativos, donde el estudiante va, va caminando, va haciendo investigación, va regresando, va construyendo su marco, va regresando, afina la problemática. No sé si han considerado po- ese, ese, ese tipo de variabilidad, digamos, en la manera de hacer investigación. A nosotros se nos presenta mucho cuando llega el coloquio, por ejemplo. ujú, Generalmente en los coloquios tendemos a medir niveles de avance. Este estudiante ya va en el trabajo de campo, este estudiante apenas está terminando el marco teórico, este estudiante tiene problemas con el diseño, pero muchas veces tal vez van más avanzados en algunas partes, pero todas tienen algún más débiles otras y otros van al revés. Y entonces esa percepción de hasta dónde vas a veces es un poco lastimosa para estudiantes que tienen otra forma de hacer las cosas, porque si es que yo no he completado aquello y me dicen que no lo he completado, pero es que yo quiero hacer lo que sigue, ¿no? Entonces no sé.
En tu experiencia, si has tenido eh, casos similares, pues. Pues es que ahí la parte curricular es la que va como marcando la pauta, porque los seminarios van muy ligados con el avance. Digamos como que el seminario Así uno, pues es. tienes que entregar el diagnóstico. Entonces es como, no es posible como responder a todas estas cuestiones como a lo mejor que tú digas, es que tengo un estudiante con TDA, que también los hay, ¿no? Entonces, tú digas, bueno, tengo un estudiante con TDA y es más tranquilo, va más despacio, se dispersa, tengo que centrarlo, se vuelve a dispersar y lo vuelvo a centrar, entonces su avance es más lento, pues tú dices, pues sí, o sea, yo puedo guiarlo, yo puedo tener esa consideración, pero el seminario, los seminarios no lo van a tener. O sea, los seminarios le piden un avance que tiene que ir como constante porque se planea que la tesis tiene que terminar, no sé, al 90% y que en un semestre más tienes que tener como el cierre de la tesis. Entonces, bueno, a lo mejor sí se pueden tener como esta parte de consideraciones, pero sí tiene que haber un avance. Entonces, sí tiene que haber un documento borrador final. A lo mejor tú dices, bueno, a lo mejor este estudiante en 6 meses no lo va a sacar, a lo mejor se necesita un año y medio, como para pulirlo, perfeccionarlo y ahondarlo. A lo mejor sus capitulados eran como muy así como muy, digamos, sencillos, a lo mejor no con la profundidad necesaria y después puedes como profundizar, pero sí tiene que tener como su esqueleto y su desarrollo, digamos, al 80% por lo menos, 80-90%. Entonces ya toda la cuestión de perfeccionar, de pulir, de profundizar, tú dices, a lo mejor a mi estudiante lo detengo un año más. Y a lo mejor hay estudiantes que me han sorprendido, que sí ha habido estudiantes brillantes que terminan y a los 2 meses ya se están titulando y ya tienen una tesis así como súper bien armada. Entonces yo doy clases en primer semestre y ahorita me han dado los últimos seminarios. Entonces, en el último seminario los veo como al inicio y los veo al final. Y sí veo estudiantes que tienen ya todo, o sea, todo así como súper armado y a lo mejor tienen información hasta de más. Entonces yo a veces les digo, a ver, ordena aquí, ordena acá, esto pásalo para acá, esto mándalo a anexos, aquí dale esta forma aquí, o tienes que hacer como el hilo conductor entre este capítulo y el otro y que no parezca como que se corta y comienzas algo nuevo. Y le digo, tienes muchas gráficas, o sea, a ver cómo le haces con tus gráficas, o mándalas anexos, o redúcelas, o cómo le vas a hacer para que no se pierda la hilación. Entonces, hay estudiantes que tienen mucho, mucho, y que puedes hacer como estos cortes de decir, a ver, esto córtale, esto mándalo para acá, reestructúralo y mándalo para acá, esto de aquí muévelo para acá, esto de aquí pásalo para anexos. Y hay estudiantes donde no puedes hacer esos cortes porque tú dices, porque te quedas sin nada, ¿no? Y que apenas llevan como poquito y que son los estudiantes que fueron pasando, pero que a lo mejor tú dices requiere mucho más tiempo, o sea, requiere, no sé, a lo mejor un año y medio después, como para reestructurar toda esta parte, pero, o sea, no, como que un doctorado no puede estar esperando a alguien que va muy lento, o sea, porque va todos con los seminarios, entonces no puedes esperar a alguien que va muy lento. En el caso, por ejemplo, de que hemos visto que alguien va así, de repente, pues le dices, pues da de baja materias, ¿no? O sea, si tienes 4 materias y no puedes, pues das de baja dos y quédate con dos. Y entonces, pues el otro te recuperas y vas con otras 2 materias. Entonces, no es necesario que vayas al ritmo de todos. O sea, si tú no puedes ir al mismo ritmo de todos, da de baja materias. O sea, sí existe esta posibilidad de dar de baja materias. En vez de 4, llévate dos y haces otras dos y luego te regresas por las dos que te faltaron y luego por las dos que te faltaron. Entonces, obviamente el doctorado no lo vas a hacer en 3 años, lo vas a hacer en 5, pero pues ese es el ritmo que tú necesitas, ¿no? Entonces, si tú necesitas ir más pausado, pues necesitas ir como dando de baja algunas materias. Por eso yo también digo es cuál es el tiempo que tienes para el doctorado, ¿no? Porque la cuestión aquí es desde que inicias, tú sabes que el doctorado te requiere por lo menos 20 horas por semestre. Entonces, si yo tengo un trabajo de tiempo completo y es súper estricto y no tengo tiempo, pues entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ¿no voy a dormir? ¿O qué voy a hacer? Porque entonces, de algún lado tiene que salir el tiempo. Y entonces de algún lado tiene que salir el tiempo. Entonces también yo lo vivencié cuando estuve de estudiante. Hubo compañeros que terminaron divorciados, ¿no? Porque justamente le metes mucho tiempo a una cosa y descuidas otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, los que están casados o tienen hijos, descuidan a los hijos o descuidan la relación de pareja y pues terminan en divorcio. Las maestrías también he visto que ese proceso se da, que muchas veces en maestría terminan en divorcios, porque de algún lado tienes que sacar tiempo. Entonces, ¿de dónde vas a sacar el tiempo que no tienes? Porque tienes que cubrir tu trabajo un horario rígido.
Entonces tienes que quitarle tiempo a la familia, entonces tienes que quitarle tiempo a la pareja, entonces tienes que quitarle tiempo al novio, al esposo. Entonces, bueno, ahí es donde tú dices, bueno, he visto que estas cosas pasan en los posgrados. Entonces hay gente que dice, no, yo tengo mi marido es bien comprensible. Ah, bueno. Había una chica que una vez dijo, no, mi marido me ayuda, me lo pongo a leer. Bueno, pues está bien. A ver quién tiene uno de esos, ¿no? A ver quién tiene un marido de esos que les ayuda a leer y les subraya los textos y ya nomás leo lo que subraya. O a lo mejor que el marido es bueno en otra cosa y le ayuda y le ayuda con la chamba, pero tú dices, de algún lado sale el tiempo. O sea, de algún lado tiene que Bien, salir el tiempo que estás ocupando. una pregunta, ya estamos muy cerquita del cierre, nada más una pregunta sobre el tema este de la formación previa en investigación. Ujú. ¿Consideras que debiera ser un requisito para entrar a un doctorado el tener experiencia previa en investigación? Porque de Sí. alguna manera se ve, o sea, se suele ver como una contradicción, porque el doctorado es para formar los investigadores. Ujú. Sí, Y debería ser un requerir requisito. experiencia previa pareciera como que sería como mordernos la cola, ¿no? Pero No, sí pues lo sí. requiere, tú dirías que sí. Sí, 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 sí requieres. O sea, que hayas hecho tu tesis de licenciatura, de maestría, y que hayas hecho por lo menos ponencias. O sea, por lo menos que tengas ponencias en congresos, dos, tres, cuatro, cinco, las que sean. Pero si nunca has hecho ponencias, si nunca has ido a un congreso, si nunca has publicado nada, y llegas así como diciendo, yo aquí tengo todas las ganas de aprender, pero no he hecho nada. O sea, yo te digo, vas a sufrir. O sea, vas a sufrir porque la exigencia del doctorado no se va a detener porque tú no tengas la experiencia. Y entonces, si los demás caminan, tú vas a tener que correr. Entonces, sí se requiere la experiencia previa. Yo creo que eso es algo que debemos de hacerle conciencia a los profesores y a los colegas, decir, cuando llegues al doctorado tienes que tener algo de experiencia ya. O sea, obviamente la maestría te va a dar esa experiencia después de la maestría, pero si después de la maestría no tienes esa experiencia, por lo menos de ponencias en congresos, créeme que sí vas a sufrir en el doctorado y posiblemente tengas mayores dificultades y lo sufras. Entonces yo también creo que no es como ser masoquista, ¿no? Como que decir, bueno, si con trabajos pudiste con la maestría y ahora te quieres meter al doctorado, no, no vayas, no vayas. O sea, es, si sufriste la maestría y la investigación es, ya no vayas al doctorado, ¿eh? O sea, mejor búscate otra cosa. Pero tú dices, bueno, si te gustó la maestría, si hiciste tesis, si hiciste participaciones en congresos, si tuviste también tus coloquios, si te gustó la experiencia, entonces sí puedes ir al doctorado. Entonces yo creo que no es masoquismo, yo creo que es como decisión informada, ¿no? Es que sepas a qué vas al doctorado. El doctorado te va a formar en investigación, sí o sí. Si te gusta la investigación, pues bienvenido. Si no tienes experiencia y quieres, pues tú dices, ¿tienes tiempo? Pues éntrale. Me gusta, pero no tengo experiencia, pero tampoco tengo tiempo, entonces mejor espérate, porque sí es como muy necesaria la experiencia y también yo creo que buscar las mejores condiciones para hacer un doctorado en las mejores condiciones, porque como yo dije, yo nomás voy a hacer uno, no voy a hacer más. O sea, ya no, ya, yo creo que lo sufrí, lo gocé, lo lloré, está bien, ¿no? Ya, ya, ya. O sea, ahora tengo que disfrutar lo que hice, ¿no? Y Bien, generar cosas a perdón, partir de lo que hice. una última pregunta aprovechando tu presencia. El tema de la formación de los formadores. O sea, se comenta mucho que en educación superior, por ejemplo, eh, estudiamos contaduría, estudiamos ingeniería, nunca estudia ingeniería, nunca estudiamos didáctica, pedagogía, pero lo que hacemos muchos es, pues, como investigadores, como docentes en la universidad, es dar clase, formar. Ujú. Ahora, parece que sucede lo mismo con la formación de investigadores. Nunca estudiamos, es muy común, al menos en lo que yo he observado, nunca tuvimos una formación para formar investigadores. Entonces lo estamos haciendo con base en nuestra experiencia previa, con base en cómo estudiamos nosotros nuestro doctorado, nuestra carrera de investigadores, carrera eh, en la universidad. Pero si crees que podría haber algún tipo de formación de estos formadores, de investigadores que pudiera ser útil, qué tipo de formación o capacitación crees que sería pertinente? Yo diría la didáctica de la investigación, procesos didácticos para enseñar investigación. Y yo creo que uno de los errores que tenemos en las licenciaturas es que el que da clases de investigación no es investigador, es el que quiere rellenar su horario.
o es el compadre de no sé quién y lo ponen a dar clases de investigación. Entonces yo creo que ahí es el que te dé clases de investigación tiene que ser investigador, investigador en activo y con proyecto y con producción. Si no, ¿cómo te va a enseñar a hacer lo que no sabe hacer él o ella? Entonces yo creo que sí hay que trabajar sobre la didáctica de la investigación, que era lo que decía Sánchez Puentes, mucho lo que ha trabajado Moreno Vallardo, lo que ha trabajado Díaz Basso, y bueno, otros investigadores que hablan del tema. Entonces, sí, didáctica de la investigación es cómo enseño a enseñar, o sea, cómo enseño esta parte de la investigación o cómo formo para hacer investigación. Como tú dices, lo hacemos muy intuitivamente, o generalmente se hace así, como muy intuitivamente y reproduciendo modelos de formación. Es como dicen, ¿quién vive dentro de mí? Y saco mis modelos y reproduzco mis modelos de mis formadores, que a lo mejor fueron buenos y reproduzco buenos modelos. Pero si tuve malos maestros, entonces estoy reproduciendo maestros malos y malos modelos de formación y estoy haciendo como eso de que el doctorado cuesta y que el doctorado se sufre y aquí todos lloran. El que no llora no lo quiero en clase. ¿No? Entonces empezamos a reproducir a los monstruos. Entonces no hay que reproducir a los monstruos, hay que reproducir buenos modelos de formación. Y entonces ahí, si no tenemos buenos modelos de formación, entonces hay que apoyarnos en la didáctica de la investigación y buscar a uno que sí tenga esa formación y que nos pueda compartir ese proceso de formación. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Hay muchos temas que atender. Realmente me quedé con, yo creo que nos quedamos con un montón de dudas y de temas para discutir y para conversar sobre la formación de formadores. Y bueno, pues nada más agradezco a Rocío su participación en nuestro seminario. Agradezco también a quienes nos acompañaron y espero que no sea la última vez que platiquemos de este tema. Ujú. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. No, al contrario, gracias a ti.